Yo voy a comenzar a presentar el objetivo de esta clase y lo que necesito de usted es que me diga, por favor, cómo se siente el día de hoy, ¿ya? Para entender más o menos si la exigencia puede ser realmente un 40% o no. Y en caso que me quieras contar algo, explicar algo en forma privada, interna, puede hacerlo en el chat y yo voy respondiendo en la medida que hago en la clase. ¿Bien? Mientras responden las personas que estaban pendientes para eso, comienzo a explicar el objetivo. El día de hoy, ustedes van a conocer lo que son las anacronías, algo que yo ya había adelantado en una clase anterior, ¿bien? Y usted, la única forma en que pueda entender eso es que haya leído el texto Nieve Negra. ¿Por qué coloco tanto énfasis en eso? Porque el día de hoy, a las 3:35 de la tarde, vamos a retroalimentar esa lectura, sí o sí. Y era un texto que exigía que usted se concentrara. De hecho, le di un periodo completo de clases solo para que leyera concentradamente y para que aplicara el durante la lectura. Así que eso se lo voy a pedir este día miércoles a las 3:35 de la tarde. Por favor, llegue a esa clase con el texto leído y va a entender mucho mejor la materia que vamos a comenzar a ver en este momento. ¿Bien? Empecemos entonces, para eso voy a ver sus respuestas. Creo que la gran mayoría, como siempre, a ver. Sí, de hecho, todas las personas me dijeron el número 3, es decir, que se sienten bien. Ya, podemos empezar con esta clase entonces. En caso de cualquier cosa, me pueden escribir en el chat y yo voy respondiendo. Ya, mundos inquietantes, tal como lo habíamos dicho en la clase pasada. Trabajamos distintos mundos, mundos familiares, que era la construcción de nuestra propia identidad, mundos mejores, como luego de esta base yo puedo mejorar las cosas y ser mejor siempre cada día, y ahora vamos a ver algo que usted también va a sufrir en algún momento de su vida, aunque suene muy oscuro, y corresponde a los mundos inquietantes. Cuando se difumina esta línea entre la realidad y lo no real. ¿Bien? Especialmente cuando yo no sé diferenciar lo que realmente está pasando de lo que no. Ya, esto también puede pasar en su día a día y puede ser muy extraño, pero bueno, vamos a trabajarlo especialmente porque nos va a permitir trabajar con textos extensos. Usted ya leyó un texto narrativo, que era el texto El corazón de la alcachofa, y trabajamos mucho respecto a eso, para leer comprensivamente, pero ahora yo necesito que usted me demuestre exactamente lo mismo, pero con un texto más largo, que viene siendo el texto Nieve Negra. Si usted es capaz de demostrar eso, yo de una vez por todas voy a entender que sí se puso las pilas este año y que sí está aplicando todo lo que hemos aprendido en años anteriores y repasados ahora en marzo, los mismos contenidos. Ya, empecemos entonces con estos mundos inquietantes, solo como recordatorio. Recuerde que el texto era Nieve Negra, está en las páginas de la 43 a la 52. Si yo le estoy diciendo que de la 43 a la 52 significa que es una cantidad de páginas importante. Yo le di un periodo completo de mi clase para que lo hiciera. Y nuevamente, yo esta tarea se la puedo pedir en cualquier momento. Puede ser este viernes, puede ser la próxima semana, pero se lo puedo pedir, que usted me mande durante la lectura de este texto. Su texto rayado, la toma de apuntes, lo que usted haya querido hacer como durante la lectura. Bien, así que hágalo por favor, porque va a matar dos pájaros de un tiro inmediatamente. Ya, tipos de narración. Los tipos de tiempos en la narración. Miren, durante el transcurso de los años, siempre decimos que la narración, o por lo menos las historias, tienen un tiempo y tienen un espacio. Necesito que me diga lo que usted recuerda sobre tiempos en la narración. ¿Realmente recuerda algo? ¿Cuáles serían los tiempos en la literatura? ¿En qué les suenan? Si le digo la palabra presente, por ejemplo, ¿se le ocurre algo más? ¿Algo más aparte del presente? ¿Qué más podría ser? Vaya pensando qué es lo que recuerda. ¿Cuáles son los tipos de tiempo? ¿Esto lo vimos? Octavo básico. Aparte del presente, ¿qué más existe en su día a día? Ya comienzo a ver sus respuestas. Ya, muy bien, me dicen por interno. Aparte, o sea, cuando hablamos de tiempo, podemos decir el tiempo en que se basa una historia.
¿ya? O sea, el contexto. Vamos a hablar de como el contexto de producción, por ejemplo, en que está siendo leído ese texto, o el tiempo en que se está desarrollando los acontecimientos de la historia, la época, en este caso. Por ahí también me dicen el pasado, ya, aparte del presente y aparte del pasado, como dice Vicente, ¿qué más existe en su día a día? Está el presente, está el presente, está el pasado, y aparte de eso, ¿qué más? ¿Y el futuro? Bien. Oiga, tanto que debo esperar por decir la palabra futuro. Ya pues, participe. Miren, tiempos de la narración. Está muy cerca de eso, en la narración, como usted entenderá, y de hecho lo vimos en la clase pasada, cuando yo quiero narrar algo, algo que me sucedió, algo que me interesa contar, yo no siempre lo cuento en orden. No siempre respeto lo que ustedes me dijeron ahora y también vimos en la clase anterior, lo que conocemos como, y lo voy a rayar ahí en pantalla, lo que conocemos como el orden cronológico. Cuando hablamos de orden cronológico nos referimos a lo siguiente. Cuando estamos hablando de pasado, presente y sobre todo futuro. Es decir, cuando hablamos el tiempo del reloj. Ese es el tiempo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Nosotros sabemos que existe un pasado, existe un presente y existe un futuro. Y el tiempo corre entonces hacia adelante, siempre hacia el futuro, hacia el futuro, y va avanzando de esa forma, y yo no tengo opción, no tengo la posibilidad de ir en forma contraria. Por el mismo tiempo del reloj, por las manecillas del reloj, en el orden cronológico, yo no puedo volver atrás, yo no puedo viajar al pasado. Bien, imagino que todos tienen claro eso, ¿cierto? Y nadie quiere confesar nada ahora que usted sí pueda hacerlo. Ya, imagino que no. No, no, no. Ya, entonces decimos que todas las personas en este curso se rigen por el orden cronológico en su propia vida. Y que finalmente esto también se aplica hasta nuestra propia subsistencia. Porque nosotros nacemos, nos desarrollamos en el mejor de los casos y llegamos finalmente a la muerte y nos descomponemos. Es el orden cronológico del reloj, el orden lógico de la propia naturaleza. A eso nos referimos. Pero cuando yo quiero contar algo, cuando yo quiero hacer una historia interesante y no quiero inmediatamente contar el final, yo me doy todas las vueltas que quiero, me doy todas las vueltas que necesito, doy detalles en desorden, voy contando de acuerdo a cómo me voy recordando la historia. Entonces, este orden cronológico desaparece inmediatamente porque yo las cosas las digo según se me ocurren o según el efecto estético que quiero provocar en la narración. Ya, hasta el momento, ¿hay alguna duda? Todos entienden lo que es orden cronológico, ¿cierto? Es importante esto porque ahora recién vamos a empezar con la materia y acá se puede confundir. Ya me dicen que sí. Ya, si entienden lo que significa orden cronológico, piense, cronológico, reloj. Siempre piénselo de esa forma. Y el reloj siempre va hacia adelante. ¿Bien? Nunca hacia atrás. A eso nos referimos con orden cronológico. El orden de la naturaleza. Ahora vamos a ver cómo yo puedo contar una historia. Y vamos a partir desde una base. En un texto yo puedo analizar dos tipos de tiempo. Y aparte de eso, dentro de una historia, dentro de una narración, yo puedo contar la historia con distintos tipos de anacronías, que son los saltos temporales. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver en esta clase, así que empecemos inmediatamente. Si usted entiende la palabra cronológico, mejor todavía. Ya. Estos son los tiempos en la narración o los tiempos narrativos. Partamos desde una base. Hablemos solamente del género narrativo en este momento, pero cuando yo hablo de narración, esto también se ocupa en las noticias, eso también se ocupa incluso a veces hasta en los poemas, estos saltos temporales. Esto se ocupa en las películas, en las series, en los cómics, en los mangas, se ocupa en todo. ¿Bien? Que yo necesito que lo vaya aplicando desde ya. Partamos desde lo básico. Cuando yo, o por ejemplo en un texto narrativo, quiero que esos hechos sean contados al público, yo voy a crear algo que se conoce como narrador o narradora. ¿Bien? Cuando yo genero esto, que es el narrador o la narradora, inmediatamente voy a entender
que es una voz ficticia, ¿ya? Fue creada a propósito esta voz para contar o narrar los acontecimientos. No es que me esté hablando el mismo autor, no es que me esté hablando, no sé, por ejemplo, eh, una persona necesariamente real. No siempre se da así. La mayoría del tiempo es una voz ficticia que fue creada en los textos narrativos para contarnos todos los acontecimientos de una historia. Ya, acá hay un detalle importante antes que yo siga. Si usted está en esta clase en vivo, es exactamente para entender la materia. Para eso nos vemos en la clase en vivo. En este momento, usted no tiene que escribir nada. No escriba nada porque usted tiene una prioridad y es entender lo que yo estoy explicando. ¿Ya? Por ahí dice, escríbelo en tu cuaderno. Pero tal como yo llegué a un acuerdo con ustedes hace tiempo, yo el PowerPoint se los hago llegar a ustedes si es necesario. De hecho, yo lo voy a hacer hoy día en la tarde. Hoy día en la tarde, en la última clase, que terminamos con esta materia, van a tener en su poder este PowerPoint. Entonces no escriban nada ahora porque no es necesario. Necesito que usted entienda la materia. ¿Bien? Para que no se desconcentre con eso. Ya, ahora sí sigo. Y el que quiera traspasar la materia a su cuaderno, genial. Cuando yo le entregue el PowerPoint, usted puede trabajar con eso como usted quiera. Pero usted esto lo puede imprimir y se ahorra todo ese trabajo. Bien, para que no pierda tiempo en cosas que no son necesarias. Ya, sigo explicando entonces, tiempo en la narración. Existen dos tipos de tiempos que yo puedo analizar en un texto, por ejemplo, narrativo. Y esos tiempos son los siguientes, estos tiempos narrativos. Está el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia es cuando yo los acontecimientos los voy a ordenar. Yo leo, por ejemplo, Nieve Negra, o yo leo El corazón de la alcachofa. En ambos habían saltos temporales. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Toda esa historia la voy a reordenar. Es decir, voy a ordenar todo, tal como dice ahí, con el orden cronológico. Es decir, ¿cómo tengo que ordenarlo? Si utilizo el orden cronológico, yo agarro El corazón de la alcachofa y tengo que ordenarlo en forma cronológica. ¿Cómo lo hago entonces? ¿Con qué voy a empezar? ¿Con qué voy a empezar? La respuesta está ahí mismo en pantalla. Tiempo de la historia, yo tengo el texto El corazón de la alcachofa y tengo que ordenarlo cronológicamente, me están solicitando. Luego de tu lectura, ordénalo cronológicamente. Ya, ¿cómo tendría que ser entonces? Sigo esperando su respuesta. ¿Cuál es el orden cronológico que explicamos recién? Ya, por ahí me dicen, el pasado primero. Bien, voy a primero contar la situación en orden, es decir, lo que primero sucedió hasta lo último. Bien, a eso nos referimos con tiempo de la historia. Yo voy a respetar lo que vamos a conocer como el orden de carácter cronológico, es decir, nuevamente, tal como voy a escribir nuevamente en pantalla, voy a respetar el orden de la naturaleza, que nosotros nos sumimos todos los días, que es pasado, más el presente, más el futuro. Eso es lo que yo voy a respetar en el tiempo de la historia. Entonces a mí me pueden pasar la historia más desordenada del mundo, y aún así la voy a poder ordenar de esta forma. Cuando ustedes lean Nieve Negra, les va a pasar exactamente lo mismo. Los hechos están desordenados entre sí, estos capítulos que tiene que leer de ese fragmento del libro. Y por lo tanto, si yo quiero ordenarlo cronológicamente, tengo que tomar toda la historia y empezar a ordenarla según, tal como dice ahí, tiempo de la historia. Bien, el tiempo del relato va a ser todo lo contrario, y mucho ojo porque acá usted se puede confundir. Ojo con lo que voy explicando. El tiempo del relato corresponde a lo siguiente. Voy a ir marcando con otro color. El tiempo del relato corresponde al orden que, tal como dice, es del relato, es decir, el mismo orden que creó el autor o autora. Bien, entonces nuevamente es el orden con que se presentan las acciones en ese cuento, en esa historia. Es decir, el orden natural que aparece en la historia. Voy a crearlo ahí. El orden creado por el autor
o autora. ¿Bien? Y este orden puede ser extremadamente desordenado o puede ser igual de ordenado como el tiempo de la historia. Con tiempo del relato nos referimos entonces, tal como lo dice ahí, al relato. El relato, cómo está ordenado oficialmente, sin que yo le haga absolutamente nada. Y eso es lo que voy a reconocer. Este tiempo del relato, ¿cómo está creado? ¿Cómo fue creado? Respetando, lo voy a ir rayando ahí. ¿Cómo fue creado? Respetando el orden de la naturaleza, o si fue algo desordenado. Bien, el tiempo del relato entonces es de cualquier tipo de relato que usted quiera realizar. Por ejemplo, cuando usted cuenta un cagüín a otra persona, usted también utiliza un tiempo del relato, es decir, usted decide cómo va a contar la historia. Si la va a contar respetando este orden de la naturaleza, este orden lógico, es decir, voy a partir desde el pasado hasta el presente, hasta lo más actual, o si ese cagüín lo voy a contar en forma desordenada según lo voy recordando. Ya, hasta el momento, ¿se entendió? Esto es una de las cosas más complicadas respecto a esta clase, por si acaso. Por eso le digo, vaya diciéndome si algo no lo entendió. Nuevamente, el tiempo del relato es el tiempo tal cual como aparece en el texto. Y voy a anotarlo ahí nuevamente. El tiempo del relato es el tiempo tal cual como aparece en el texto. Yo no hago nada, yo simplemente lo reconozco como tal. El autor, ¿cómo escribió? Y reviso, por ejemplo, Nieve Negra y veo, acá respetaron el orden lógico de la naturaleza, está desde lo más antiguo a lo más actual, o acá lo hicieron de forma desordenada. Eso es reconocer el tiempo del relato, el tiempo tal cual como aparece en el texto. Esto muy distinto entonces a lo que vamos a conocer como el tiempo de la historia. Va a ser muy distinto, ¿y por qué? Porque en el tiempo de la historia yo voy a reordenar las cosas para darle un sentido. Las voy a reordenar. Es decir, todo lo que leí en El corazón de la alcachofa o todo lo que leí en el texto Nieve Negra, lo voy a ordenar de la siguiente forma para poder entenderlo lógicamente. ¿Bien? Tal vez es tan confuso que este tiempo del relato voy a tener que pasarlo a un tiempo de la historia para poder ordenar cronológicamente lo que pasó para comprender bien de qué trataba. De hecho, este fue el problema que muchos tuvieron con el texto El corazón de la alcachofa, que no entendieron ese desorden de por qué aparecía después una mujer adulta hablando. Pues bien, el tiempo que aparecía, y si lo ordenamos cronológicamente, usted lo puede ordenar mejor, usted lo puede comprender mejor. Que en la actualidad la personaje principal se sentía de X forma y su familia estaba de X forma. Y luego podemos contar todo el tema del pasado que ella vivió. Ya, todas las dudas, me las dicen, me las dicen, me las dicen. Ya me dicen que sí, que sí, que sí. Por ahí me dicen, también lo vimos en séptimo y tuvimos que hacer un texto. Y sí, lo hicieron. Y yo les pedí que primero la historia la ordenaran y que luego crearan su propio tiempo del relato. Ya, de hecho, hagamos un ejemplo muy específico. Necesito que usted piense, usted a qué hora se levantó, vaya pensando. Dígame en orden cronológico, tiempo de la historia, su día hasta el momento. Cuéntemelo en forma ordenada. ¿Qué es lo que ha hecho hasta el día, hasta este momento, hasta esta clase? Ya, y obviamente participe porque la única forma en la cual va a poder entender la materia, si no, vea la grabación y no aparezca en esta clase en vivo, porque no va a ser necesario. Pero la gente que sí está, vaya participando. Cuénteme qué ha hecho el día de hoy en forma ordenada, en forma cronológica, en el tiempo de la historia. Vaya diciéndome qué es lo que hizo el día de hoy hasta el momento. ¿A qué hora se levantó? ¿Se metió a alguna clase? ¿Tomó desayuno entre medio? ¿Se bañó entre medio? ¿Qué es lo que ha hecho entre medio? ¿Ha estado en redes sociales entre medio? Vaya contándome el tiempo de la historia. ¿Qué es lo que ha hecho hasta el momento? Aquí estamos trabajando, tiempo de la historia. Ya, voy escribiendo ahí en el chat. Tiempo de la historia. Ya, leo un ejemplo. Me levanté a las 8 a.m. Me metí a una clase
tomé desayuno, me quedé dormido, y entre medio de todo eso, acá estoy en esta clase. Por ahí otra persona me dice, nuevamente, tiempo de la historia. Otra persona me dice, desperté, tomé desayuno y he estado en estas clases. Se da cuenta que usted me está contando desde lo más antiguo, lo que pasó primero, a finalmente llegar lo que usted está haciendo en este momento, al presente. Usted está respetando entonces el orden cronológico. Eso es el tiempo de la historia. Cuando yo agarro una cantidad de acontecimientos y prefiero explicarlos de la forma más ordenada posible. ¿Bien? Acá hay otra opción. Póngase usted que me tiene que contar algo importante que le pasó en el día y que marcó cómo se siente emocionalmente en este momento. ¿Usted me contaría eso? ¿Usted me contaría un cagüín del día de hoy diciéndome desde el comienzo, es que me levanté a las 8 de la mañana, es que tomé desayuno, es que me metí a la clase tanto y después me quedé dormido y después tuve recreo, entonces después me metí a la otra clase? ¿Usted un cagüín me lo contaría, sí? Ahora en el chat en este momento, ¿lo contaría de esa forma? Tiene la opción de hacerlo y hay gente que lo hace. Y acá vamos a saltar a lo que es el tiempo del relato. Cuando usted quiere contar algo, y de hecho tal como dicen por ahí, no sería muy fome, obviamente no lo haría así, lo haría de otra forma. Cuando yo quiero contar algo, yo le doy el orden que se me da la gana. Eso es el tiempo del relato. El tiempo del relato es el tiempo que aparece ahí en la misma historia sin que yo haga absolutamente nada. Lo que estoy viendo es lo que el autor o autora se le dio la gana hacer en esa historia. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es el tiempo del relato. No es como el tiempo de la historia que yo voy a agarrar el texto, lo voy a ordenar, quiero entender realmente lo que pasó acá. No, en el tiempo del relato yo recibo lo que al autor se le ocurrió hacer nomás. Y ese autor tuvo dos opciones. Pudo haber ordenado las cosas cronológicamente o pudo haber entregado toda la historia de la forma más desordenada posible o solo enfocándose en lo más importante. ¿Bien? Entonces, tal como me dicen por ustedes por ahí, si me quieren contar algo importante de su día o algo como, no sé, por ejemplo, explicarme por qué no mandaron X tarea, usted no me va a contar todo lo que ha hecho desde la semana pasada y de por qué no lo ha enviado. No me va a decir, profesora, que yo me levanté el día martes, tomé desayuno y me metí a tal clase y después dormí y después el día miércoles me levanté, hice tal cosa. No, usted en el tiempo del relato, tal como un autor o autora, cuenta las cosas como se les da la gana y da realmente foco a las cosas sí importantes. ¿Bien? Es decir, nuevamente en el tiempo del relato usted tiene dos opciones y usted escoge cuál es la que le gusta. Usted puede contar las cosas en orden y ser la persona posiblemente más latera del mundo, a veces, o también puede contar las cosas en forma desordenada, enfocándose solamente en lo más interesante. ¿Bien? Ya, nuevamente, ¿hay alguna duda? Doy otros ejemplos que ustedes mismos me dijeron. Despertar a las 7:30, bañarme, ordenar, ver la tele, tener clases de biología, tener clases de química, tener un recreo para ver también el tema de las tareas, hacer el desayuno, esperar la clase de matemática, estar ahora en lenguaje mientras hago otra tarea. Oiga, concéntrese en mi asignatura. Ya, pero buen ejemplo. Y ahora y me dicen, me levanto, me tiro agua a la cara y ya entré tarde a la primera clase. Muy responsable, como siempre ahí usted. Ah, pero después no, es que mi internet. Ahora me doy cuenta. Se echó el agua solo. Y por ahí me dice también, me puse a ver si llegaron animes y ahora estoy aquí en esta clase. Ya, ¿qué más, qué más, qué más? Por ahí también me dicen, saqué a mi perro a las 5 de la mañana. Sonó mi alarma a las 7:35 y me levanté. Me bañé, me hice desayuno, tomé el desayuno en la misma clase, terminó la clase a las 9:20, entré a otra clase, terminó, tuvimos un recreo, me lavé los dientes, saqué el cuaderno de la clase que venía a las 10:10, entré a esa clase, terminó y ahora estoy acá. Ya, eso entonces, nuevamente, en el tiempo del relato, es el tiempo que en este mismo libro estoy viendo. Es el tiempo que yo mismo estoy contando. Es decir, es como yo escogí o como el autor o autora escogió contar un acontecimiento.
Y por lo tanto tiene dos opciones, o cuenta las cosas en orden o cuenta las cosas en desorden. Es decir, es el tiempo tal cual como aparece ahí. Al contrario, y vuelvo a repetir, el tiempo de la historia es cuando yo desmenuzo todo esto para entenderlo mejor. Lo voy a desmenuzar. Voy a agarrar toda esta historia y voy a intentar darle un orden lógico para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, que usted me cuente un cagüín que vivió hace poco, entonces yo voy a tomar esa historia y voy a intentar ordenarla. Ya, ¿qué pasó primero? ¿Cómo llegamos a esta situación actual? ¿Y qué consecuencias puede traer a futuro? Ya, vuelvo a preguntar ahora. ¿Se entendió? Vuelvo a preguntar ahora, ¿realmente lo entendieron? Tiempo del relato es el tiempo del relato. El relato tal cual como aparece ahí. El tiempo de la historia es cuando yo agarro ese tiempo del relato y digo, le voy a dar orden a esta cosa porque necesito entenderlo. Y empiezo ahí a desmenuzar y a utilizar el orden lógico que utilizamos en nuestro día a día, que es el orden de la naturaleza. Y ordeno todos los acontecimientos que estaban desordenados posiblemente y los pongo pasado, presente, futuro. Ya, comienzo a leer, comienzo a leer. Ya, y veo que muchas personas me dicen que sí que lo entendieron. De todas maneras, esto parece que lo vamos a tener que repasar en cualquier momento. ¿Ya? Cuando yo leo un texto, entonces, tengo que tener cuidado con eso. Cuando yo leo un texto, tengo que analizar, por lo tanto, el tiempo del relato. Tengo que ver cómo están ordenados los hechos en esa historia. Porque no siempre van a estar ordenados. De hecho, ya la avisé. Si usted aplica el tiempo del relato para analizar el texto Nieve Negra, va a notar que eso no está ordenado, pero para nada. Para nada. Y si yo necesito entender el texto Nieve Negra, para poder comprender qué estoy leyendo, voy a tener que aplicar el tiempo de la historia. Y Nieve Negra voy a tener que agarrar ese texto, voy a tener que desmenuzarlo y entender qué fue lo que pasó primero, qué pasó después y cómo terminó toda la historia. ¿Bien? Ya. Eso solamente con el tiempo en la narración. Sigamos avanzando. En la próxima clase, porque ya no alcanzamos, acá vamos a ir con toda la pausa del mundo con el que pueda entender. En la próxima clase, ¿cómo lo vamos a hacer? En la próxima clase del día viernes, no en la tarde, esto lo vamos a ver el día viernes, vamos a hablar sobre cómo yo puedo hacer saltos temporales y cómo puedo disponer los hechos de una historia. ¿Bien? Nuevamente, todo lo que usted está viendo en pantalla en este momento, le aseguro, si es materia difícil. Ahora yo le he dado una vida bastante tranquila en estas últimas clases, por lo menos en mi asignatura. Pero ahora vamos a entender algo muy complicado, que no es complicado de por sí, pero los nombres son raros. Si yo le digo in media res, posiblemente usted no entienda nada. Si yo le digo ab ovo, posiblemente no entienda nada. Es súper fácil, aseguro que es extremadamente fácil, pero los nombres son muy extraños. Le muestro también lo otro que vamos a ver el día viernes, que son las anacronías. Mire los nombres raros. Prolepsis, raconto, premonición, flash forward. Ya, son nombres raros. ¿Usted los ve en su día a día? Sí. ¿Los ve en las películas? Sí. En el anime aparece demasiado todo este tipo de anacronías también. Usted los conoce, usted las sabe, realmente incluso las utiliza en su día a día. Pero todo esto lo vamos a ver el día viernes con toda la complejidad que tiene. Ya, de hecho me dicen por ahí el flashback en el anime, sí, también se da muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso que le digo, esto va a ser súper fácil para usted, menos mal. Pero nuevamente, los nombres son tan complicados que no los podemos ver en este momento y nos dedicamos todo el día viernes a revisarlos. ¿Qué necesito de usted hoy día sí o sí? El texto Nieve Negra lo vamos a retroalimentar hoy día en la tarde. Hoy día a la tarde, 3:35. Nieve Negra tiene que tenerlo leído, por favor, porque lo vamos a repasar sí o sí en la tarde. Y vamos a utilizar ese mismo texto para entender esta materia el día viernes. ¿Ya? Así que no se salte eso, o si no, a la tarde no va a entender nada. Ya, y por ahí me dicen el tema del flashback, ya, todo eso que me están diciendo ahora que parece que es como un déjà vu o algo así, ya, todo eso lo hablamos el día viernes. Eso, chiquillos y chiquillas, espero hayan entendido el orden, por lo menos lo lógico que podemos ver en una narración. Nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Ay, me da aquí el viernes. Nos vemos en la tarde. Adiós, que estén muy bien.